Todos hemos visto alguna película de supervivencia tipo Náufrago, 127 horas, La Sociedad de la Nieve o algún programa tipo Bear Grylls, El último superviviente, y creemos que la supervivencia lo único que nos puede aportar es comida, refugio, encontrar agua, y vemos esa visión de luchar contra la naturaleza que realmente la mayoría de nosotros no vamos a vivir en ningún momento, no vamos a encontrarnos en esa situación y no sabemos si nos va a servir. A quien le gusta la supervivencia es más por un hecho recreativo que porque tenga que usarla en su día a día. Pero lo que mucha gente no sabe es que practicar técnicas de supervivencia, aprender sobre algo que tendríamos que saber todos, porque como seres humanos tenemos que saber cómo relacionarnos con el entorno, con la naturaleza, cómo obtener comida, cómo hacer un fuego, es mucho más lo que puedes obtener que solamente aprender por ocio, aprender por hobby. Son pocos los que tienen este hobby, esta afición, pero es algo que muchos deberían aprender por todo lo que voy a decir en este vídeo, que es un vídeo que no he encontrado en todo YouTube. Nadie ha explicado los beneficios de aprender supervivencia. Mi nombre es Adrián de la Cruz, aunque en YouTube se me conoce como Lobo Nómada. Tengo un canal desde hace muchos años, soy instructor de supervivencia desde hace más de 10 años, soy ex policía y soy emprendedor. En este vídeo no voy a hablar sobre mí, voy a hablar sobre todo lo que puedes obtener de beneficios practicando técnicas de supervivencia, aprendiendo y estando en la naturaleza, volviendo a los orígenes. Seguramente conozcáis lo que es la pirámide de Maslow, que es nuestras necesidades, cómo se tienen que ir cubriendo hasta llegar a la cima de la pirámide, donde ya no son necesidades, sino que estaríamos cubriendo la autorrealización y el ser totalmente felices, por así decirlo de algún modo. La base de la pirámide, lo que tenemos que tener cubierto sí o sí, no está relacionado con nuestra felicidad, sino que está relacionada con lo que necesitamos para subsistir, para vivir, para sobrevivir, mejor dicho, que es cubrir nuestras necesidades fisiológicas, que serían comer, beber, mantener nuestra temperatura corporal, tener un refugio. Esa es la base de la pirámide de Maslow, la base de nuestras necesidades, y es algo que no nos enseñan. No nos enseñan en la escuela, no nos enseñan nuestros padres. Bueno, hay quien tenga la suerte de tener un padre que sí que le lleva a la naturaleza y le enseña todo esto, pero lo más básico que necesitamos saber para sobrevivir como seres humanos, nadie nos lo enseña. ¿Por qué? Porque se da por hecho que lo vamos a tener cubierto, pero nunca sabes qué puede pasar si estás haciendo una ruta por la montaña, te pierdes, se te hace de noche, el frío hace que necesites hacer un fuego, tú no tengas ni idea de cómo hacer un fuego porque no lo has hecho en tu vida, y al no conocer la base de la pirámide de Maslow, lo que necesitas para sobrevivir, para que tu cuerpo se mantenga con vida, pues morirías. O como ha pasado en muchas historias reales, como puede ser lo que pasó en los Andes, el avión que se estrelló, esta historia tan famosa, tuvieron que sobrevivir. Y como ha pasado en muchas otras anécdotas, historias, pero que pasa también a día de hoy, en el día a día de muchas personas que viven en países donde están en guerra, que viven en países donde no tienen las necesidades fisiológicas cubiertas, donde a nadie les asegura que van a comer, que van a beber, y ellos se tienen que buscar la vida en muchas partes del mundo. Si estás viendo este vídeo, seguramente como yo seas un privilegiado, una privilegiada, y no nos hacemos a la idea de lo que es eso. Pero es que a día de hoy hay muchísimas personas en el mundo que tienen que sobrevivir día a día. Y si nos ponemos a pensar en nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, vivieron una guerra en España y vivieron una posguerra. Y en muchos países del mundo vivieron lo que es la Segunda Guerra Mundial también, o la posguerra por la Segunda Guerra Mundial. Y pasaron hambre. Mi abuelo me contaba historias de que no tenía que llevarse a la boca, no tenía para comer, de que prácticamente se comían las piedras. Me contaba una historia de que hacía como que se iba a suicidar, se iba a ahorcar, si no le daban de comer unas manzanas o lo que fuera. No pedía mucho, no pedía ningún tipo de lujo, solo pedía algo que llevarse a la boca. Entonces, no viene de tan lejos que hicieran falta tener conocimientos de supervivencia para poder comer. Es algo que ha pasado a lo largo de la historia y nuestra sociedad, digamos, que actualmente es la más favorable, que vive en mejores condiciones de toda la historia. Pero no sabemos qué pasará en el futuro y no sabemos si se puede repetir una catástrofe o un conflicto, ya que el ser humano, como dice la historia, siempre ha estado en conflictos continuos, siempre han habido catástrofes y depende del lugar del mundo en el que vivas, incluso las catástrofes ambientales son frecuentes. Entonces, tener conocimientos de supervivencia siempre es importante,
Y como he dicho antes, ya no solo es para sobrevivir, para subsistir, sino que también tiene muchos beneficios que voy a contar a continuación. Bueno, el primero que podemos tener en cuenta de por qué aprender supervivencia es el más obvio, y es el de tener conocimientos para saber cómo actuar y cómo reaccionar ante una situación de emergencia que te pase en la naturaleza. Mucha gente aprende supervivencia por esto: montañeros, alpinistas, escaladores, senderistas. Es importante tener estos conocimientos. Si estás en la naturaleza, hay muchos peligros que pueden ocurrir: que te caigas y tengas una fractura, que te pierdas, se te haga de noche y entres en hipotermia, que tengas una insolación en verano, muchas cosas. Y por ello, lo más razonable es formarte para saber actuar ante estas situaciones, ya que es un riesgo que depende de la actividad que hagas, de la zona en la que lo hagas, será mayor o menor, pero ya que es un riesgo probable que puede ocurrir, lo más sensato es formarte, es prepararte, ¿no? Al igual que si, yo qué sé, te gusta hacer parapente, lo más sensato es que sepas cómo reaccionar si se te lían las cuerdas, o qué va a pasar si te lleva el viento a una parte. Tendrás que saber cómo reaccionar ante accidentes que pueden ocurrir, ¿no? Pues esta sería el primer motivo para aprender técnicas de supervivencia, y el más obvio. El segundo motivo está relacionado, aunque no es el mismo, no está enfocado desde los peligros que puedan ocurrir, los accidentes, está enfocado desde un punto de vista más positivo, que es la libertad que te da el tener conocimientos de supervivencia con el entorno. Te da libertad para explorar, para irte más lejos, para irte a países lejanos donde quizás en la naturaleza no encuentras nada. Aquí en España, si andas hacia abajo, montaña abajo o río abajo, es probable que encuentres un pueblo, pero hay países, hay lugares del mundo más aislados donde la naturaleza es mucho más salvaje, y tener estos conocimientos de supervivencia te dan libertad para poder explorar y te da autonomía y seguridad para tener estas aventuras. Otro motivo muy interesante es que tienes una mayor conexión con la naturaleza realizando prácticas de supervivencia, que cuando estás, por ejemplo, haciendo senderismo o alpinismo, vas a una cima, llegas, subes y te bajas. Vas caminando, vas como con ese objetivo y no estás tanto en el entorno. Este es uno de los motivos por los que yo empecé a practicar supervivencia. Quería sentirme conectado con la naturaleza, no quería ser un visitante, venir, irme y ya está. Quería sentirme parte del entorno, parte del bosque, sentirme como un animal, dormir en el suelo, estar durante suficiente tiempo en una zona de naturaleza, respirando lo que hay, ¿no? Cuando estás aquí quieto, en silencio o haciendo lo que estés haciendo, empiezan a moverse los animales, escuchas ruidos, puedes ver cómo aparece un corzo, puedes ver por la noche cómo aparece un zorro, ves la vida que hay y te sientes parte de esta naturaleza. Entonces la conexión realizando prácticas de supervivencia o realizando bushcraft es muchísimo mayor que realizando otras actividades que se hacen en la naturaleza. Otra de las ventajas que tiene aprender supervivencia es que estás realizando una actividad física. Al final estás moviéndote, estás cargando peso cuando estás haciendo un refugio, haciendo ejercicio, no paras. Entonces estás trabajando el cuerpo y también estás trabajando la mente. Te vuelve más resolutivo, tienes que resolver problemas. Entonces es algo que trabaja el cuerpo y trabaja la mente. Es una actividad muy completa. Otro de los motivos por los que practicar técnicas de supervivencia es que estás practicando técnicas ancestrales, milenarias, que se están olvidando. Como por ejemplo hacer fuego frotando palos, es algo que viene de nuestros orígenes, que a día de hoy ya no se hace, y que en lugares, por ejemplo, como Namibia, en África, los pigmeos lo practican ya no porque lo necesiten, porque pueden conseguir un mechero fácilmente, sino porque cuando vienen los turistas les enseñan cómo se hace, ¿no? Y están conservando al final sus tradiciones para compartirlo. Al final son practicantes de técnicas de supervivencia y lo hacen también como negocio, digamos. Y bueno, que me estoy yendo por las ramas, que estamos practicando cosas que se han hecho toda la vida, que a día de hoy se olvidan, como puede ser hacer una cesta con vegetación, como puede ser hacer un recipiente con barro, y como puede ser hacer utensilios con lo que da la naturaleza y con un cuchillo. Y esto es algo muy importante, ¿no? Conservar estas técnicas milenarias que, si las olvidamos al final, estamos olvidando de dónde venimos. Y es una locura pensar esto, porque parece que el futuro pinte negro. No sé si habéis visto El planeta de los simios, por ejemplo, o habéis escuchado esta frase de: quien olvida su pasado está condenado a repetirlo.
pero da miedo el que estemos olvidando cosas tan básicas, el que necesitemos tanto la tecnología y que dependamos tanto de ella, de que si pasara algo nos veríamos súper perdidos y no sabríamos cómo se hacían las cosas antiguamente. Ya no yendo milenios atrás, sino nuestros abuelos, cómo hacían las cosas sin máquinas, cómo usaban a los animales para cultivar, todos esos oficios que se están perdiendo y se están olvidando, que digamos que eso también es bushcraft, eso también es supervivencia, y todo eso se está olvidando y no está ni recopilado en libros, muchas de las técnicas. Entonces creo que es muy bonito recordarlo y también algo muy importante que debemos hacer. Otro motivo que me he dado cuenta con los años es que practicar técnicas de supervivencia mejora tu confianza, te vuelve más autoconfiado porque te das cuenta de lo que eres capaz de hacer por ti mismo. Cuando pasas varios días en la naturaleza, tú solo, sin ayuda de nadie, sin depender de herramientas, de máquinas, de otras personas, de ir al supermercado para encontrar tu comida, te das cuenta de que eres válido y eso ayuda a tener una sana autoestima. También otra cosa que es muy importante es que te vuelve más resiliente a los problemas, a las dificultades, porque aprendes a que cuando estás pasando frío en la noche y estás poniéndote a prueba, o estás cansado, o tienes sueño, pero lo estás haciendo porque tú eliges hacerlo en este momento, te vuelve más resistente, más resiliente, y cuando te vienen adversidades que no has elegido tú, pero que ya te has entrenado, por así decirlo, practicando estas técnicas de supervivencia o poniéndote a prueba, estás más hecho para las adversidades, que al final es lo que se haría en la antigua Esparta cuando preparaban a los niños o a los adolescentes para ser hombres y les hacían pruebas así, les soltaban en el campo y tenían que estar varios días, tenían que buscarse la vida, era para prepararles para esto, para ser más resilientes, para ser más fuertes, para hacerles guerreros. Y sin ir muy lejos, en el ejército me contaba mi padre que cuando hacían la mili, hace no tantos años, una de las pruebas era esta. Les soltaban al parecer en la montaña, creo que llevaban un cuchillo, una gallina y tenían que volver a los 3 días. Y por último, pero no menos importante, tener conocimiento sobre supervivencia no solo te sirve para la naturaleza, no solo te sirve para si te pierdes en una isla desierta, no, te sirve para la vida moderna, porque nunca sabemos cuándo va a haber un desastre, ya sea natural o ya sea humano, y tú tengas conocimientos para mantenerte con vida, porque los conocimientos de supervivencia no diferencian entre supervivencia en la ciudad, supervivencia en la naturaleza, no, al final son conocimientos que te enseñan cómo mantener tu cuerpo con vida, fisiológicamente, que tienes que estar hidratado, que tienes que estar alimentado, que tienes que mantener tu temperatura, que tienes que encontrar refugio. Al final es lo mismo, lo puedes extrapolar a muchas situaciones. Entonces, alguien que realiza prácticas de supervivencia, que se forma en esto, cuando ocurre una catástrofe va a estar mucho más preparado que quien no se ha preparado en absoluto en estos temas. Va a saber dónde refugiarse, va a saber cómo conservar su temperatura y la de su familia, la de los suyos, va a poder mantenerlos con vida y a lo mejor en España no estamos muy acostumbrados a que pasen catástrofes, pero por ejemplo en América es mucho más común que ocurran ciclones, terremotos, huracanes y al final también pueden pasar en cualquier parte, como vimos hace no muchos años, otra catástrofe que pasó en el 2020 que nos involucró a todos y que se puede volver a repetir de diferentes formas, incluso de una manera más grave de lo que vivimos. Por ello, todo esto es lo que te aporta Aprender Supervivencia, que no es poco. No había encontrado ningún vídeo en YouTube que lo explicara tan en profundidad, por eso lo he creado, para aportároslo. Quiero deciros también que si queréis obtener más consejos de supervivencia, más anécdotas, historias que he vivido, en las que he aprendido y comparta reflexiones que tengo, aprendizajes, os podéis suscribir en el enlace que dejo en la descripción a mi newsletter, mi lista de emails, y os enviaré de vez en cuando algunas cosas que no compartiré en redes sociales. Quiero deciros también que os podéis apuntar siempre que queráis, no quiere decir que os vaya a estar ahí machacando y dándoos la chapa, sino que si os interesa esta temática, os interesará lo que os voy a enviar. Espero que os haya gustado, suscribiros si queréis ver los próximos vídeos que haga, dejadme en los comentarios qué os ha parecido y decidme qué más vídeos os gustaría, sobre qué temas tratara, de qué tipo, porque lo tendré en cuenta y así haré los próximos. Un saludo y a cuidarse.